Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a este su canal de LEDRAC. En esta ocasión vamos a analizar un video muy especial que encontré. La autora se llama Susan Paul y ella se dedica a fotografiar videos de ovnis. No tiene muchos seguidores, pero tiene muchos videos y en uno de los últimos videos que ha subido logré ubicar esto que me parece digno de mostrárselos para que ustedes lo vean, lo tomen en cuenta. Bueno, y sin más, vamos a ver el video. Lo voy a poner varias veces porque es muy corto y ustedes me dirán qué les parece. Es un video simple, sencillo, tomando una especie de esfera que va volando, que muchos podrían decir que es un insecto, se mueve y desaparece. Muy bien, vamos a hacer el análisis de ese video. Por cierto, déjenme ponerles el canal de esta persona. Ahí está, ese es su canal, Susan Paul. Y vamos a analizar su video. Este objetito es el que vemos en el video que ella tiene. ¿Ok? Lo que hace, vamos a alejarnos un poco. En este punto aparece en esta zona. Lo vamos a ir siguiendo. Aquí aparece, hace un movimiento, se detiene, gira un poco a la izquierda y luego avanza. Y se nos pierde entre las nubes. Ok. Me imagino que muchos han de decir que es un insecto. Cabe la posibilidad de que sea un insecto, pero a simple vista esto parece una pequeña esfera. Y vamos a buscar más elementos. Vamos al cuadro 119 de este mismo video, al cuadro 119. Listo, ahí está el cuadro 119. Aquí vemos que aparece en cuadro otro objeto. Este objeto va al triple de velocidad que el que vemos. Es un poco más grande y se desaparece. Ustedes lo van a ver aquí, luego en el siguiente cuadro, perdón, regreso un cuadro, está en esta posición, aquí y luego sale de cámara. Vamos para atrás, aquí está y aquí está. Entonces podemos compararlo, su velocidad, la distancia que avanza de un cuadro a otro y la distancia que avanza este objeto de un cuadro a otro. Este va a una velocidad impresionante y sale de cámara. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces ya tenemos dos objetos. Vamos al cuadro 157. 149, 56, 57. Ok, nuestro objeto que teníamos al principio va entrando aquí, pero vamos a ver cómo aparece otro objeto de este lado. Este objeto va apareciendo, cruza y se va por... No es el mismo objeto que estábamos viendo, es otro objeto. Ok, aquí lo podemos ver. Y se va el objeto. Muy bien. Entonces tenemos ese y aparte ya tenemos dos objetos más. Tenemos un objeto que está desde el inicio, que es este. Aquí sale nuestro objeto y este sigue en vuelo. Espero que lo alcancen a ver. Y como se va moviendo, aquí va este y va este.
y él se mueve a la misma velocidad que el otro y también se nos pierden las nubes. Y aquí viene nuestro objeto que llama la atención desde el principio. Ok, entonces ya tenemos 4 objetos volando en esta toma. Su movimiento no es el de un ave. Es más un movimiento como una esfera. Un insecto podría hacer ese movimiento, pero al comparar la velocidad de este con el otro que vimos que sale de este costado, el que va muy rápido, en el cuadro 119, aquí, nos está diciendo que no son insectos. Las velocidades deberían de ser muy similares y no lo son. Además de ser blancos. Bueno, todo normal hasta aquí. En los últimos cuadros nos va a aparecer esto. ¿Qué es esto? Yo pensé que era un lens flare de la cámara. Cuando lo vi dije, es algún brillo. Aquí está el sol. El lens flare debería estar por acá o por acá. Pero se va a repetir esta toma, estos cuadros. Eso no es un lens flare. No es un brillo de la cámara ni del lente. Esto es un objeto que estaba moviéndose enfrente de la cámara. Y este objeto tiene una especie de brillos o esferas dentro y está girando. Entonces, tal vez esto sea una esfera de energía de las que muchos han fotografiado y realmente la tomó cerca o fue fortuito y apareció en la filmación. Y pueden ver ustedes el halo de luz y el movimiento de rotación que lleva. Tiene esferitas adentro, tiene algo, no sé si adentro, afuera o alrededor. Y luego sale de cuadro. Si fuera un lens flare, se movería como se mueve la cámara. Pero no. Es una esfera independiente que se va y se pierde. No sé ustedes qué opinan. A mí me parece una alta posibilidad de que haya grabado una esfera de energía. Y con mayor detalle del que hemos visto. Esa es mi opinión al respecto. Tendríamos que analizarlo, no sé. Se me hace impresionante y se me hace impresionante el halo de luz, el glow que tiene y los giros en el interior. Bueno, creo que fue una toma muy fortuita y creo que ni siquiera notó lo que había captado en la parte de abajo de su toma. Pero veremos qué nos dice ella después. Este es el análisis que he hecho de este video, que me parece impresionante hasta cierto punto. Luego les voy a compartir unos videos que yo he grabado similares, con objetos que giran en 45 grados o en 90 grados. Y pues no había explicación de esto. Ahora ya estamos abriéndonos al tema. Entonces es más fácil encontrarle un porqué o un de dónde a estos objetos. Pero mientras vamos a seguir investigando, analizando. Espero les gusten los videos. Vamos poco a poco sacando cosas que nos sorprendan y que nos ayuden a entender más del fenómeno ovni, y haciendo análisis y buscando referencias
Y si tienen algo que compartir con nosotros, adelante, ahí está mi correo. Ustedes pueden mandarme correo cuando lo necesiten, cuando quieran. Y podemos seguir analizando evidencias. Aquí dejo mi correo por si me quieren mandar algo al EDRAC VFX. Y pues seguimos adelante analizando las evidencias. Muchas gracias y próximamente subiré más videos. Hasta luego.